Buenas tardes y bienvenidos a la cúpula de EY. Es un placer ver de nuevo a tantos amigos, cara a cara. Poco a poco parece que vamos saliendo de la pesadilla. No puedo empezar de otra forma esta presentación sino agradeciendo a Ascri la confianza depositada en EY para preparar esta guía de reporting integrado para entidades de capital privado. Como siempre, es para nosotros un placer y un orgullo poder colaborar con Ascri y cuando nos propuso trabajar conjuntamente en esta iniciativa no nos lo pensamos dos veces. Con algún pequeño retraso por las dificultades de gestionar el proyecto en un entorno COVID, hoy estamos muy satisfechos del resultado conseguido. Si hay algo necesario en el entorno post-COVID es la confianza. En este contexto incierto y acelerado, urge contar con herramientas compartidas que aporten seguridad y certeza. Por ello, es importante avanzar en materia de reporting a todos los niveles y, en concreto, y no puede ser una excepción, en el campo de las entidades de capital privado. Estamos inmersos en una cultura de transparencia donde las compañías están sometidas al escrutinio público y a la necesidad de reportar gran cantidad de información en tiempo real. Al mismo tiempo, estamos asistiendo a la consolidación de un modelo económico y social que pivota sobre la sostenibilidad en sentido amplio. El ESG ya forma parte de la cultura empresarial y sus principios ya no son meros ajustes secundarios o recursos cosméticos, sino elementos centrales del negocio. Como las empresas, los fondos de capital privado necesitan un reporting que permita un intercambio de información entre inversores y gestores ágil, completo y adaptado al nuevo paradigma de sostenibilidad. Por todo ello, estamos convencidos de que esta guía será una herramienta de referencia para todo el sector. Contribuirá a tener un reporting más completo y, sobre todo, será útil para generar confianza y, por tanto, para aportar valor sostenible a largo plazo. La guía de reporting integrado para entidades de capital privado en España es fundamentalmente un ejercicio de síntesis y actualización de las mejores prácticas para llevar a cabo un reporting completo y adecuado. El objetivo último de la guía es servir de herramienta útil. En este sentido, cabe destacar el carácter práctico del documento, que incorpora recomendaciones, plantillas y modelos para agilizar su utilización, así como su comprensión por parte de los futuros usuarios. Por último, permitidme mencionar que para la elaboración de esta guía hemos contado con la participación muy activa de más de 15 socios de Ascri, tanto LPs como gestores de Venture Capital y Private Equity. De esta forma, queríamos garantizar la validez de las conclusiones, pero también su completitud y utilidad. La agenda que os proponemos para hoy es la siguiente. En primer lugar, una breve presentación de la guía y de los resultados de la encuesta realizada. Para ello contaremos con representantes del equipo de EY que han capitaneado esta iniciativa. Teresa Jiménez, socia de Financial Advisory, Alfredo Salcedo, socio de Strategy y Transacciones, y Ana Álvarez, nuestra responsable de ESG. Posteriormente, contamos con una mesa de debate formada también por 3 integrantes del grupo de trabajo. Eduard Feliu, CFO and Operating Partner de Grupo Inverready, Jaime Martínez, director de BBVA Asset Management, y Marisa González, Investor Relations Manager de Portobelo. Para ello contamos con un moderador de excepción, nuestro queridísimo José Zudaire, director general de Ascri. Nada más por mi parte. De nuevo, muchísimas gracias a Ascri por la oportunidad de colaborar en esta interesante iniciativa, a todo nuestro equipo que tanto esfuerzo y cariño ha puesto en esta guía y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias. Aquilino. Gracias, Juan. No me falta. Hola, pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Sobre todo, gracias. Voy a quitar esto. La costumbre. Nos queda hasta pasado mañana, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo por veros aquí cara a cara, o sea, con mascarilla. Pero bueno, haremos ya más de estas, empezando, ¿no, José? En septiembre. Tenemos un campeonato de golf con un post-golf bastante potente de reencuentro entre todos, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, y a EY por una vez más ayudarnos a hacer las cosas para lo que, entre comillas, nos pagáis, ¿no? Para traer el PIS a nuestro asset class y para generar confianza en todo nuestro ecosistema. Esta guía yo creo que es un ejemplo claro de ello. Es una guía que lo ha dicho Juan, ¿no? Es tremendamente práctica, o sea que gracias al equipo que lo habéis hecho, porque decía que os va a quitar trabajo porque es un cut and paste. Intentamos que sea un cut and paste de lo que hay que hacer. Muy práctica, lo hemos hecho, también se ha mencionado, lo ha mencionado Juan, 15 LPs y 15 GPs, con lo cual ha habido muchas perspectivas, gente de Private Equity, gente de Venture y sobre todo
es bastante integrada, ¿no? Yo creo que para atraer el PIS no hace falta ya solo el retorno económico, sino toda la parte de impacto, toda la parte de generación de valor para la sociedad y de devolución de valor a la sociedad, que es algo que, como sabéis, en ASCI estamos siendo muy pesados últimamente, pero esto no va de palabras, sino va de medirlo, ¿no? Y para eso, pues yo creo que esta guía empieza a dar unas bases sobre las que podamos después tener un discurso mucho más importante de cara a inversores, gobierno y sociedad en general, ¿no? Así que muchísimas gracias. Simplemente me traía aquí una chuletita que me ha dado José, porque me gustaría reconocer el trabajo, además del de EY, por supuesto, y del equipo de ASCRI, pero también de los socios de ASCRI que han colaborado, porque han sido muchos y además lo han hecho de forma desinteresada y muy intensa, ¿no? ABAC, Altamar Capital Partners, Arcano, Axis, BBVA Asset Management, Casagrande Cartagena, Corfin Capital, FEI, Berredi, Kibo, Miura, Permira, Portobelo, Seaya, Suma, Swanlab y Gilco. Con lo cual, muchísimas gracias a todos, algunos de los cuales estáis por aquí hoy, y espero que os guste. Nada más, muchísimas gracias otra vez, Juan y equipo de EY, por todo lo que habéis hecho. Y lo interesante, ¿verdad?, que es conocer la guía. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, especialmente en un día tan gris y lluvioso. Pero bueno, yo creo que todos estamos deseando, ¿no?, poder volver a tener este tipo de eventos presenciales ya por fin. Mi nombre es Teresa Jiménez y soy socia en EY, en el departamento de Capital Markets. Y bueno, no podría comenzar la presentación de esta guía sin dar las gracias de nuevo a ASCRI por haber contado con nosotros para la preparación de este documento, por supuesto con el magnífico equipo de trabajo que hemos tenido formado por GPs y el PIS, y por supuesto al resto de mis compañeros. Algunos de ellos están sentados entre vosotros. Y bueno, por otro lado tengo a Alfredo Salcedo y Ana Álvarez, que me van a ayudar a presentar esta guía. Y bueno, no quiero extenderme tampoco mucho en el tiempo y no vamos a entrar en detalle en el contenido de la guía, pero sí me gustaría contextualizar y aterrizar un poco el contexto, ¿no?, de este documento. Cuando José Zudaire y Juan López del Alcázar pues nos plantearon el proyecto, hay que recordar que estábamos en plena pandemia. Ya no recuerdo bien si era la segunda o la tercera ola. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Pues que este documento se ha creado en una época que hemos llamado COVID, ¿no? Y bueno, seguimos en ella. Una época, como bien ha dicho Juan, marcada por la incertidumbre y en la que pues, la toma de decisiones, la previsión de proyecciones financieras, la valoración de activos, pues son ejercicios muy complejos, ¿no? Y digo esto porque a lo largo del documento vais a ver que se repiten varios conceptos como el de la confianza, el de la transparencia, el de la flexibilidad, que son conceptos que siempre han estado, ¿vale?, en estos diálogos, pero bueno, en este momento podría decir que cobran mucha más importancia y más fuerza que hace un par de años. ¿Y qué queremos transmitir, ¿no?, a lo largo de la guía con estos conceptos de transparencia y de confianza? A lo que nos estamos refiriendo con transparencia y confianza es al nivel que tiene que tener la información compartida, ¿no?, tanto por los GPs como por los LPs. Y con la flexibilidad a lo que nos queremos referir es a esa adaptación al cambio, ¿no? En todos está ahora mismo la palabra resiliencia, ¿no? Y lo estamos viviendo por imperativo, ¿no? Cada vez los reguladores pues, son más exigentes, los requerimientos son más complejos y bueno, la regulación está en constante cambio, ¿no? Y bueno, si me lo permitís, sí me gustaría deciros que cuando nos pusimos manos a la obra con la guía nos marcamos 3 objetivos del equipo de trabajo que yo, a mi juicio, creo que hemos logrado con éxito. El primero de ellos queríamos que fuera una guía actual y novedosa. El segundo, que fuera una guía práctica.
Y el tercer objetivo queríamos que fuera una guía local, ¿no? Actual y novedosa creo que es una guía que, bueno, su propio nombre lo lleva, ¿no? Guía de reporte integrado. ¿Por qué le hemos puesto este nombre? Pues porque es una guía que recoge tanto el reporting de la información financiera como el de la información no financiera, ¿no? Y es que somos unos firmes convencidos de que hoy en día la información financiera exclusivamente pues no es suficiente, ¿no? en la toma de decisiones. Eso, que somos unos firmes convencidos de que ya solamente la información financiera no es suficiente, ¿vale? Tenemos que buscar de alguna manera generadores de valor que sean tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Y por ello, lo veréis más adelante, pero el último capítulo lo hemos querido dedicar un capítulo íntegro, ¿vale? a todos estos aspectos ESG, ¿vale? Que es lo que nos permite pues que cuando estemos hablando de esta guía hablemos del concepto de integrado, ¿vale? En segundo lugar, como os decía, he hablado de un objetivo que queríamos una guía local, ¿vale? Somos muy conscientes, ¿vale? Que, pues eso, que todos vosotros pues, estáis utilizando, lógicamente, otras guías internacionales elaboradas por asociaciones de muchísimo prestigio, como puede ser la ILPA o el Invest Europe, ¿vale? Y son asociaciones que han desarrollado pues, directrices muy potentes, ¿vale? para todo este tema del reporting financiero. Pero sí que nosotros hemos querido aportar ese granito de arena y tratar de contextualizarlo en el marco español. Y para eso lo hemos hecho a través de dos ejercicios. El primero de ellos, como os decía, a través de este magnífico equipo de trabajo, ha sido un equipo de trabajo mixto formado por GPs y LPs. Han participado de 18 firmas que nos han podido aportar su feedback y que hemos tratado de plasmar en el documento. El segundo ejercicio lo hemos conseguido a través de una encuesta que hemos lanzado gracias a ASCRI con sus asociados, cuyos resultados pues, también nos ha parecido muy interesante reflejarlos a lo largo de todo el documento. Y el tercer objetivo que yo os comentaba es que hemos querido que fuera una guía práctica y esto ha sido súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queríamos también aportar es a los usuarios pues, que pudieran tener, de alguna manera, facilitarles las herramientas para poder llevar un control de la información mínima necesaria en los informes, tanto pues, para los fondos, para la información de la cartera, la información del inversor, ¿vale? Y para ello hemos elaborado unas plantillas que están incorporadas dentro de la guía, distinguiendo entre lo que podría ser información requerida, ¿vale? Según nuestro juicio, información opcional, ¿vale? Con el fin de facilitar. Y también hemos incluido unos ejemplos, ¿vale? Tanto del cálculo de determinados ratios que consideramos relevantes como de desgloses. Y ya para terminar, sí me gustaría resumiros qué tiene la guía. La guía la hemos dividido en 5 bloques. El primero de ellos es un bloque que está dedicado a los principios del reporting, ¿vale? Y hemos puesto el foco en la periodicidad y los plazos del reporting, puesto que es algo sumamente relevante. El segundo capítulo lo hemos destinado a lo que es la estructura del reporting, tanto desde el punto de vista del fondo, como de la cartera, como del inversor. Y por lo que os comentaba un poco, en ese capítulo hemos tratado de incluir una serie de plantillas con el fin de ayudar a esa estandarización de la información. El tercer capítulo es el capítulo que recoge pues, las principales medidas del rendimiento financiero, un capítulo más desde el punto de vista tratando de cubrir los aspectos más cuantitativos. El cuarto capítulo es un capítulo más dedicado al sistema de control, poniendo el foco tanto en las bases contractuales como en el marco financiero de aplicación. Y por último, el quinto capítulo, y no por ello el menos importante, sino todo lo contrario, es el capítulo dedicado a todos los aspectos ESG, ¿vale? Que como vemos está cobrando una importancia brutal y es lo que os comentaba, que es lo que nos ha permitido pues, que cuando estemos hablando de esta guía
estemos hablando de una guía de reporting integrado. Y sin más, pues doy paso a mis compañeros Alfredo y Ana, que van a exponernos los principales resultados de la encuesta, tanto desde el punto de vista financiero como no financiero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo soy Alfredo Salcedo, soy socio del Departamento de Strategy and Transactions y la verdad es que llevo ya desde 2016 involucrado en temas de reporting, principalmente desde la transposición de la Directiva Europea e involucrado en temas de valoraciones y la función delegada de valoración que, como sabéis, está presionando desde distintos organismos. Hoy lo que quiero es contaros un poco unas pinceladas de lo que hemos visto en la encuesta. Para que os hagáis una idea de a quién iba dirigida esta encuesta, han respondido 70 cuestionarios, ¿vale? Con lo cual aquí lo primero es darle las gracias a todos aquellos que se han tomado la molestia de respondernos porque era un cuestionario extenso y las gracias a ASCRI porque ha habido que perseguir a la gente también para que respondiera, o sea que gracias a ambos. Y esto está formado por un 76% de GPs y un 24% del PIS. ¿Vale? Por tipología de fondo estaba bastante equilibrado, un 43% de Venture Capital y un 57% de Private Equity. Como indicaba Teresa, lo hemos querido hacer local, con lo cual la mayoría de los inversores y gestores eran locales de España en un 84% y 16% de fuera. Y la verdad es que ya notábamos al principio de la encuesta que todo el mundo le daba mucha importancia al reporting, porque podéis ver que el 76% ya auditaba el reporting financiero que se mostraba a sus LPs. Y luego, obviamente, el tema que ahora mismo está en el centro de todos nuestros objetivos de inversión, hay una gran mayoría de empresas que ya cuentan con un responsable de sostenibilidad en su plantilla, bien a tiempo parcial o a tiempo completo. Moviéndonos a los resultados, lo primero que queremos destacar es que hemos hecho una pregunta muy directa. Oye, ¿cuántos de vosotros consideráis que presentar información trimestral auditada es importante? Y prácticamente 2/3 ha respondido positivamente. Es decir, los usuarios de esta información entienden que es importante poder confiar en ella y la calidad de la misma. En cuanto al tipo de información que presentamos, por comparabilidad, lo que hemos visto es que la mayoría se centra en el año en curso, comparativa trimestral y desde el inicio. Esto lo que da es una idea de rendimiento tanto a corto como a largo plazo. Adicionalmente, hemos preguntado cómo de rápido llega esa información a los usuarios, ¿vale? Porque es otra de las claves. Como muchos ya sabéis, desde Europa se recomienda que sea aproximadamente 60 días después del cierre del trimestre. Aquí la verdad es que hay que decir que los gestores en España están haciendo un trabajo excelente y un 60% de ellos reportan dentro de los 45 días después del cierre del trimestre, lo cual a nosotros nos parece que es algo digno de mención. En cuanto al tipo de información a incluir, preguntamos qué tendría que estar incluido primordialmente en el capital account. El 64% de las encuestas respondieron que la información de las participadas o la posición por compañía en el portfolio, de tal manera que pudieran tener granularidad sobre el mismo. Moviéndonos un poco a un tema que siempre creó discusión y fue muy debatido en nuestro grupo de trabajo, tocamos la parte del apalancamiento en los fondos, ¿vale? Aquí lo que vimos es que si bien solo el 29% de los fondos da información precisa con vencimientos, calendarios, costes, etcétera, un 55% da información más general. Aquí, cuando explorábamos en los datos de la encuesta, lo que veíamos es que los LPs tenían mucho interés en conocer los datos de apalancamiento de los fondos y cómo se estaba utilizando ese apalancamiento. También preguntamos cómo hacían los diferentes stakeholders para comparar fondos. Entonces aquí una preponderancia del uso de la TIR neta, de gastos y de carried interest, si bien la TIR bruta y la TIR neta excluyendo carried interest también estaban bastante presentes. Aquí tenemos que señalar
que los LPs principalmente iban a mirar la tier neta, mientras que los GPs miraban más la tier neta ajustada por carried interest. Creo que no sorprende a nadie. Y luego, para introducir el tema estrella de hoy de la sostenibilidad con mi compañera Ana, hicimos otra pregunta que es ¿cómo de importante es la información de sostenibilidad para la toma de decisiones en los diferentes fondos o inversores? Aquí lo que vimos es que un 81% de los encuestados respondían que era relevante o muy relevante. Todo tuyo, Ana. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes, yo soy Ana Álvarez. Hoy quiero compartir con vosotros, dentro de todo el trabajo que hemos realizado, dónde se enmarcan esos principales resultados. Sobre todo porque la sostenibilidad hoy día es muy importante, pero además es muy nueva. Es muy nueva no porque esté empezando a realizarse recientemente, sino porque la regulación per se está cambiando. Decimos que estamos ante un tsunami regulatorio de nuevas aplicaciones de la información de sostenibilidad, de la información ESG o no financiera. Y en ese contexto también el reporting va cambiando. Entonces, vemos que la sostenibilidad o los temas ESG han empezado con un foco que ha ido evolucionando a través del tiempo y ha pasado de voy a contribuir a la sociedad porque soy exitoso a soy exitoso porque contribuyo a la sociedad o porque los tomo en cuenta. Este enfoque parte desde lo que se conocía como filantropía hacia una RSC o responsabilidad social, hasta llegar a hoy día ser considerado como uno de los principales aspectos a considerar en la toma de decisión, tanto internamente en la compañía como de manera general en las inversiones. Y claramente también, por ser tan amplio como es el aspecto de la sostenibilidad, incluyendo temas, como veis, pues de medio ambiente, desde los impactos del cambio climático, desde temas de recursos sociales, de empleados, de gobierno corporativo, al tener este abanico tan amplio de temas, pues presenta muchos más desafíos que la información financiera. Hace aproximadamente unos meses realizamos un ejercicio aquí en EY para evaluar cuál era el nivel de equiparabilidad de la información financiera y no financiera, y hemos visto que desde las políticas, la estrategia, modelos de gestión, hasta las métricas, hay un gap que se va abriendo en esta pirámide que sobre todo se centra en los datos. Esto es un tema muy importante dentro de lo que es el enfoque del reporting. Hemos preguntado también en esta encuesta cuáles eran las principales dificultades que se tenían dentro del reporting. Las dos principales respuestas han sido la trazabilidad de la información y los estándares. ¿Qué reporto? ¿Cómo lo reporto? ¿Y bajo qué estándar? Sabiendo que ahora mismo en sostenibilidad tenemos un sinnúmero de estándares y otros que van naciendo, desde GRI, SASB, ahora los TCFDs. En el 2022, la Unión Europea propone crear un nuevo estándar que sea de aplicación a todos los países y para todos los temas de sostenibilidad, que finalmente agrupe todas estas indicaciones y que desplace a los estándares que hoy día conocemos. Pero hoy, a día de hoy, no tenemos un estándar que sea único y que nos ayude a esa comparabilidad. Entonces, tenemos una máquina, por así decirlo, de información ESG que proviene ya sea de ratings, de investment research, de datos publicados por las propias compañías. Toda esta información se mete en la máquina, se trabaja, se modula en los casos que aplique para que podamos tanto reportar en términos de compliance, de la creación de valor en productos y servicios, en la parte ya que tiene que ver más con gestión de riesgos o incluso en la propia decisión de inversión. Entonces, cuando hablamos de reporting, hablamos de que esa información que se incluye de sostenibilidad o ESG es tomada para diferentes propósitos a lo largo del ciclo de vida. Si vemos el ciclo de vida en la entrada, tomamos una perspectiva dual de gestión de riesgos, vamos a identificar riesgos, pero también vamos a identificar oportunidades.
Durante el holding period trabajamos más ese reporting de mejoras y cómo va avanzando dentro de el esquema organizacional esas promesas de ESG, ¿no? Y finalmente, en la parte ya final, en ese exit, vemos cómo se ha creado valor. Entonces, aquí hay información relevante para cada uno de esos momentos. Otra parte que hemos preguntado en esta encuesta es, ¿qué reportó? ¿Qué es lo importante? En primer lugar, los resultados nos han sorprendido, a mí sobre todo me han sorprendido. Quizás no tanto en la parte de qué marcos de información voy a reportar. Está claro que los planes de acción, las iniciativas ESG, las políticas, los procedimientos y los compromisos iban a formar parte de ese compendio de información, pero sí en qué reportar, porque hemos visto que el primer lugar se lo ganan las cuestiones más sociales y de derechos humanos, derechos laborales. Es cierto que tras el COVID estas cuestiones han tomado muchísima más relevancia y han subido un escalón. Normalmente se habla mucho del cambio climático, es un tema que también está siendo regulado y que presenta muchos desafíos, pero también otra conclusión que tenemos de estos resultados es que toda la información de ese abanico de posibilidades ESG es relevante, pero tenemos que verlo con la perspectiva claramente de la materialidad doble, como le llamamos, qué es importante para los grupos de interés y qué es importante para los objetivos de inversión que se tengan. También hay que verlo desde la perspectiva de un enfoque dual, backwards, forward. Esto se presenta porque la información de sostenibilidad históricamente se ha reportado, pues valga la redundancia, de manera histórica, es decir, cómo hemos sido en el ejercicio anterior e incluso evolución comparativas. Pero ahora, también por impulso de la regulación, lo vemos más hacia el futuro. La nueva directiva de reporting traerá, por ejemplo, muchos más compromisos relacionados con los targets, con los objetivos en plazos concretos. Lo estamos viendo ahora con la neutralidad de carbono para 2040, con los objetivos del Acuerdo de París enmarcados dentro del cambio climático. Pero esto, para cada uno de los KPIs, es otro elemento interesante para el reporting, así como la comparabilidad, el poder tener KPIs de valor que puedan ser comparables dentro de esa relevancia dada. Entonces, yo resumiría que dentro de la guía podréis ver 3 palancas del reporting dentro de cada recomendación. Lo primero es las métricas. Sí, es importante tener información, es importante tener datos, pero datos que sean relevantes para el triple objetivo, el objetivo del portfolio, del fondo del inversor, y que pueda servir para llenar los compromisos y los objetivos dentro de esa gestión ESG. No toda información es tan importante y claramente, dependiendo del sector, dependiendo de un sinnúmero de elementos, tenemos que meterla en esa máquina con apreciaciones distintas. El segundo elemento son los sistemas de reporting. Veréis en la guía que hemos también querido establecer recomendaciones sobre el formato del reporting, sobre la manera de generar engagement para mejorar ese reporting y los propios sistemas, entendiendo que estos KPIs tienen que adaptarse además a 3 sistemas diferentes, de esos 3 niveles que os decía. Finalmente, el tema del reporting, que es totalmente dinámico, sobre todo en los próximos 3 años. Los próximos 3 años tendremos la entrada en vigor de al menos 20 regulaciones diferentes que van a atacar lo que es la sostenibilidad, ese core de reporting. Por ejemplo, ya estamos viendo que los ratings están incorporando nuevos requisitos para el año 2022, incluyendo el disclosure de Sustainable Finance. Estamos viendo además que hay nueva regulación discutiéndose, por lo que ese reporting deberá adaptarse. El KPI que es importante hoy quizás no lo sea mañana. Entonces, para concluir, yo diría que tenemos en el punto de mira o que a largo plazo nuestro objetivo es poder responder las preguntas que pongo aquí en pantalla. La primera pregunta es, ¿podemos comparar la información actual que tenemos, no financiera o de ESG, con la información financiera que tenemos? ¿Tiene la misma trazabilidad, la misma accesibilidad, la misma fiabilidad?
¿Están los factores ESG correctamente valorados dentro de nuestros modelos? ¿Nos da una percepción respecto al business case de la inversión, del retorno? ¿Juegan un papel relevante en la toma de decisión de la inversión como tal? ¿Podremos tener un marco interno de gestión del reporting que no dependa de terceros y de toda esa amalgama de información que tenemos de ESG actualmente, de esa máquina que os decía que bebe de al menos 3 o 4 fuentes de información? La misma información que me reporten, si he pasado por un criterio de materialidad, puede ser utilizada para diferentes propósitos dentro de mi marco de inversión. Y finalmente, si hablamos que la información ESG empezó con el objetivo de gestionar riesgos, encontrar oportunidades, podrá llegar un momento en el que digamos, a través de esa información y podamos tener la conclusión de que genera valor. Al final ese es el objetivo principal, creo que a largo plazo tenemos, pero de aquí a allá pues claramente hay muchas mejoras que aplicar. Yo creo que ahora pasamos a la mesa de debate, a la mesa redonda, Teresa. Sí, pasamos a la mesa de debate. Familia Iguay, muchísimas gracias, Super Teresa, don Juan, María, Ana, Juan Manuel. Familia Iguay, gracias por ayudarnos a ser mejores. Las guías ponen el foco, nos hacen más transparentes, dan rigor, ayudan a tomar decisiones y que éstas sean acertadas, ¿no? Como además hemos comentado aquí hoy largamente y no me voy a extender, puesto que soy muy consciente que somos lo último entre la copa de vino. Nosotros, esta guía, además de tener metodología y casos prácticos, ha sido participativa. Contamos aquí con 3 socios representativos de esta participación. Venture, Private, LP, por excelencia, ¿no? Super Marisa, directora de Relación con Inversores de Portobello. Marisa y 30 más. Estáis aquí, estáis en Luxemburgo. Qué sorpresa, Super Juan Luis. Tenéis más de 1.300 millones bajo gestión y sois uno de los líderes del middle market español de siempre, colaborando con Ascri, desde la Junta, desde fuera, etcétera. Gracias también. Marisa, si te puedo preguntar, añade más a lo que quieras a esta presentación tuya y de Portobello, y ya la pregunta, puesto que vamos al grano, ¿cómo ves retos, oportunidades del sector del capital privado y cómo podrían afectar estos al reporting, que es lo que nos trae aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias primero a Ascri por haber contado conmigo hoy. A nivel de presentación, yo creo que ya lo has dicho tú todo. Yo soy parte de Portobello Capital, somos gestor de fondos y por eso hemos formado parte y hemos trabajado con el equipo de EY para la elaboración de la guía, aportando nuestra perspectiva desde lo que sabemos y desde cómo sufrimos un poco la presión de los LPs. A nivel de retos, yo creo que algo que se ha mencionado creo varias veces mientras hablaban de los resultados de la guía o de cómo se ha elaborado, y es un esfuerzo por transmitir confianza y transparencia. Yo creo que fuera del sector mismamente a veces se nos ve un poco todavía, o al capital riesgo no se le conoce las bondades, muchas veces se nos ve un poco como casi tiburones que queremos encontrar activos que luego desgajemos y sacar beneficio, ¿no? Entonces, y yo creo que no es para nada la labor que hacemos, creo que hacemos una buena labor de ayudar a las compañías a generar valor, a crecer, y la única forma de transmitir todo eso es a través de un buen reporting y de mucha transparencia en cómo llevamos la gestión y cómo hacemos las cosas, ¿no? Y eso es un reto, especialmente en los tiempos que vivimos, donde todo se mueve muy rápidamente, donde, como hemos hablado, la regulación cambia de un día para otro y cada vez las exigencias son mayores, y estar al día y ser capaces de estar al nivel que se nos exige es difícil a veces. Sí, señor. Además, Ana nos anima mucho porque ha dicho que vienen 20 regulaciones más, ¿no? Con lo cual nos vamos a divertir, si cabe, mucho más todavía, ¿no? El amigo Eduard tiene mucho mérito, como todos, porque él además ha venido desde Barcelona. O sea que bienvenido, gracias por tu esfuerzo y por ese ave que has cogido y tienes que volver a coger. Mientras ha tenido la ocasión y me ha hecho un examen, a ver si lo digo bien,
tenéis 25 vehículos, sois 45, tenéis más de 150 participadas vivas, 600 millones bajo gestión y 1.000, que me parecen muchos, pero bueno, bravo por vosotros, 1.000 LPs o inversores, ¿no? Gracias. La visión del Venture Capital, los riesgos, oportunidades en este mundo cambiante para el sector del capital riesgo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, Tu turno. primero, muchas gracias por contar conmigo. O sea, ha sido, la verdad, cuando me enteré que era presencial fue un golpe, pero bueno, una vez aceptado, encantado. Mi primer viaje en 2021, por lo tanto, encantado. Pensaba que no ibas a decir que te habíamos engañado. No, he venido con mucho gusto. He participado también en lo que hemos podido desde Inverready en esta guía con EY, que también le damos las gracias porque la he leído y la verdad que está realmente está muy bien. Y entonces, ¿me puedo repetir la pregunta? No, ¿cómo ves un poco los riesgos, oportunidades y cómo afectan al sector del capital privado dentro del reporting, que es lo que hoy nos trae Bueno, nosotros, un poco aquí, ¿no? O sea, riesgos, o sea, al final los riesgos, lo que vemos nosotros cada vez tenemos, como has dicho, tenemos más LP, cada vez demandan más, o sea, tenemos más inversor institucional. O sea, lo que nos exigen también es lo que había dicho, más transparencia. Entonces, un poco yo lo que veo más, o sea, que tenemos que ser también un poco lo que había contado. Somos unos extraños que hacemos inversiones raras, que no se sabe dónde metemos. Entonces, ahora lo que estamos intentando es esto, con la guía del reporting, que por ejemplo nosotros en Inverready lo que hemos visto es que le teníamos que dar 1 y 2 vueltas porque cada vez tenemos más LP, nos piden más información, nos preguntan. Entonces, o sea, cuando tienes una gran masa de inversores, tienes dos opciones: o ir contestando preguntas cada 2x3 a los 1.000 inversores, o ser lo más explícito posible en tu reporting. Entonces, yo creo que y también hasta ahora nos basamos un poco, que bueno, han dicho la guía ILPA, la guía. Entonces, yo creo que esta guía para nosotros es una gran oportunidad porque tenemos que darle una vuelta nosotros dentro de la casa a todo lo que se ha expuesto aquí para, en este ejercicio de transparencia, pues mostrar, porque ya te digo también, o sea, lo que sí que es verdad que queremos ser el máximo transparentes. Lo que sí que es verdad que decían que la información, por ejemplo, financiera es muy fácil de conseguir, pero estamos muy lejos aún de conseguir muchas facilidades en información no financiera. O sea, es información que es muy costosa. Entonces, esto para nosotros es un poco bueno, ¿cómo avanzará? Porque la información no financiera cada vez va dotando de más necesidad y más demanda, pero lo que también decían antes los compañeros de EY, la trazabilidad, o sea, es información que es muy difícil de trazar o de auditar o de revisar. Entonces, bueno, para mí... Eduardo Feliu, CFO de Inverready, lo estáis haciendo muy bien. Me gusta mucho vuestro modelo de desarrollo, porque estáis en Venture, lo he dicho, pero también estáis en deuda y estáis con las pymes, y en Barcelona y en San Sebastián, y aquí, mirando hacia afuera, ¿no? Lo estáis haciendo muy bien. Gracias. Y de un lado al otro, de la bamba y el tacón al zapato de marca, Super Jaime Martínez, BBVA, los de siempre, los clásicos, los de Deusto, nunca falláis, siempre estáis ahí. Sois de una pieza y lo seguís siendo y lo hacéis también muy bien. Tus cifras las voy a decir en billones porque si no, no llego. 1.3 billones bajo gestión que llevas tú y tu equipo magnífico, siempre muy cercanos a ASCRI. La misma pregunta, vamos un poco de lo general a lo concreto, pasaremos por reporting financiero y no financiero, acabaremos como los amigos de EY en ESG. ¿Cómo ves un poco riesgos, oportunidades en este momento y cómo afectan al reporting? Muchas gracias. Bueno, primero agradeceros la invitación, tanto a estar hoy aquí, encantado, me han engañado, como a participar en la guía, ¿no? Nosotros, como dentro de ASCRI, sabéis, somos uno de los socios inversores, ¿no? Que somos de lo menos común, aunque afortunadamente cada vez hay alguno más, ¿no? Y siempre nuestra vocación de participar en ASCRI ha sido aportar el punto de vista de los LPs para intentar elevar los estándares, ¿no? Creo que estas guías, como todas las iniciativas que se han hecho desde ASCRI en los últimos tiempos, la de inversión sostenible, la anterior, van en la línea exactamente de eso, ¿no? Y nosotros estamos encantadísimos de participar, de contribuir, de poner nuestro granito de arena para eso, ¿no?
Yo creo que esta guía es particularmente interesante. Nosotros siempre defendíamos que hiciéramos una guía de reporting, pero es verdad que el meter reporting financiero y no financiero en la misma guía, lo habéis comentado antes, es pionero. Yo creo que es una cosa muy, muy de agradecer que se hagan estas iniciativas porque ya digo que es algo que, como todos sabemos, está creciendo un montón, la necesidad del reporting no financiero, y creo que le damos en todo en la diana con una guía en este momento del tiempo. Bueno, no voy a contar mucho más diferente de lo que han dicho ellos. Los retos y oportunidades yo creo que son dos: la transparencia y la sostenibilidad, desde el punto de vista relacionado con el reporting, claro. La transparencia lo habéis comentado. Como inversores, pues yo creo que los inversores españoles pues han ido creciendo en el tiempo. Hace 15 años pues éramos 4, ahora pues somos muchos más. Cada vez, digamos, que vas aprendiendo más, cada vez te vas exigiendo más a los GPs y por lo tanto pues eres capaz de invertir en GPs de otros países, y entonces pues el estándar es el estándar internacional, es el que tiene que ser. De ahí, pues, insisto, pues este tipo de cosas para ponernos al mismo nivel, ¿no? Lo que le pedimos a los GPs, lo habéis comentado, es transparencia, es entender cómo hacen las cosas, que sea consistente el reporting, o sea, que veas que no va cambiando al albur de lo que toca en cada momento, lo que le puede interesar al gestor, que sea sencillo, por otro lado, es decir, que incluya muchas cosas, pero que no sea farragoso, que eso es una virtud a veces. Y en general, pues, que vaya a tiempo, ¿no? Ya en la encuesta pues había preguntas de cuánto tiempo tardas en entregar la información. Para nosotros es importante que nos te la den 90 días después, ¿no? Que a su vez nosotros tenemos que recopilarla de varios GPs y luego hacer la nuestra, con lo cual, cuanto más timeline esté, mejor. Ese es el número uno, que lo habéis comentado los dos, y el segundo pues es la sostenibilidad, obviamente, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Hace 3 años, no me voy mucho más lejos, para la gran mayoría de los LPs, tú no ibas a tumbar una inversión con un tema sostenible, pero ahora sí. Ahora puedes tumbar perfectamente, y lo tumbas, de hecho, una inversión si no cumple unos estándares determinados de sostenibilidad. Y estamos al principio de esa exigencia. Yo creo que eso no va a ir a menos, va a ir a más. A nosotros mismos nos exige cada vez más el regulador también, y por lo tanto, pues esa presión que tenemos nosotros regulatoria, pues la trasladamos a los GPs y lo vamos a exigir, ¿no? Entonces ese es un reto de cómo ir paso a paso con todos los problemas que ha comentado Ana de la regulación, etcétera, y todo lo que tiene que evolucionar todavía. ¿Cómo os adaptáis vosotros a darnos la información que necesitamos, ¿no? Básicamente? Y ya digo que es crítica. Ahora mismo es un aspecto muy importante para invertir. Estupendo, Jaime. Muchas gracias. Os ruego, queridos socios, amado público, que preparéis alguna pregunta, porque queremos, esto ya acaba, que sea interactivo y también que haya alguna pregunta del público para que no me repita. En Ascri somos muy sencillos, vivimos de por y para el asociado, la filosofía es juntos somos más, y las operaciones las hacemos entre todos, gestores, inversores, asesores. O sea que, de hecho, esta guía es petición de uno de los comités. Trabajamos por comités Private Venture, LPs e Impacto, y esto viene, es una petición vuestra del comité, te recuerdo, del PIS, donde tú estabas y lideras muy bien, Jaime. Muchas gracias. Super Marisa, otra vez. Vamos un poco de lo general, decíamos sector a lo concreto. El reporting, hemos pasado, yo creo, el péndulo, ¿no? La crisis subprime 7, 8 nos pilló a todos o casi todos. Ahora hemos pasado a una sobreregulación, ¿no? Pero bueno, es una opinión muy personal. En cualquier caso, vemos que la tendencia quizás es sumar el reporting financiero y no financiero. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo lo veis en vuestra casa? Yo, desde mi punto de vista, ahí no sé si más personal o de la casa, pero sí que me parece que es algo que es inevitable. De hecho, pues como bien estaba diciendo Jaime, y es algo que ha mencionado también el equipo, la guía que se ha presentado hoy es novedosa en ese sentido, ¿no? Si vemos las guías internacionales por las que la mayoría de los GPs nos guiamos, se habla mucho del reporting financiero
apenas se menciona el reporting no financiero en los términos de un único reporting. Yo creo que a esto le va quedando poco a poco los días contados. A mí me da la sensación de que sí es verdad que ahora todavía nuestros LPs se contentan, por así decir, con tener un informe anual específico de ESG, pero creo que esa tendencia va a ir cambiando y se va a incluir en la exigencia de que se incluya en el reporting trimestral. En parte porque al final yo creo que aquí todos estamos convencidos, o creo que parte de las personas que han estado hablando aquí se defiende que la sostenibilidad y la inversión responsable es parte de la generación del valor de los activos. Si estamos hablando de generación de valor en el propio activo, de alguna forma va todo de la mano. Vamos a justificar que ese activo tiene un valor añadido por una serie de factores de ESG. De alguna forma tiene sentido que esté todo englobado en un único informe. Si esto ocurre antes o más tarde, pues será una cuestión de verlo, pero a mí me parece que desde mi punto de vista es el camino inevitable. Me consta, tenéis una cartera de participadas muy bonitas. Yo siempre conozco a casi todas, a Angulas de Aguinaga y al querido CEO, pero lo estáis haciendo muy bien. Me consta que os informan mensualmente, que les ayudáis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo te organizas, Eduard, con el mundo del venture, que es un poquito diferente, que tienes, nos has dicho, y nos creemos 150 participadas? A nosotros el tema es un poco más complicado, o sea, tenemos mucha participada, mucha inversión muy pequeña, entonces a nosotros el tema de ESG la verdad que nos preocupa bastante porque al final vemos que cada vez es más importante, o sea, hay que casi nosotros, bueno, todos, cuando entramos en una inversión hacemos la típica due diligence financiera, fiscal, legal, pues que ahora ya se habla de la due diligence también de ESG, o sea, entonces, claro, nosotros dentro de la casa hemos nombrado a un responsable de ESG porque vemos que esto va para más, pero sí que en el modelo de Venture Capital, o sea, es complicada la integración, porque al final es esto, tenemos mucha inversión pequeña, ya nos cuesta conseguir la información financiera, entonces toda la información relacionada con temas de ESG, pues bueno, pues estamos mirando a ver un equilibrio para ver qué nos pueden dar y al final también no decir datos que no nos los creemos, o sea, que sea trazable. Entonces, estamos buscando dentro de la casa el equilibrio de qué podemos dar, qué podemos pedir y qué queremos mostrar. Entonces, este es nuestro gran reto relacionado con todo el tema de ESG, porque yo creo que en un Venture Capital, en inversiones pequeñas, es información muy... Los interlocutores ya les cuesta hablar de financieros, de números financieros, entonces te pones a hablar de criterios de sostenibilidad. Pero bueno, pero vamos por aquí, o sea, al final lo ha dicho. O sea, es que nos lo demanda el inversor, nos lo demanda el inversor. Entonces, bueno, tendremos que buscar un equilibrio, pero creo que en Venture Capital es más complicado que en Private Equity. Tampoco es fácil para nosotros. Solo me puedo imaginar lo difícil que debe ser para vosotros. Bueno, todos sois muy buenos, lo hacéis muy bien y os queremos mucho. Cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Está claro que no solo informar, antes de informar probablemente tenéis que formar. Las casas grandes es complicado, me imagino, hasta qué punto este reporting, bien sea financiero o no financiero, o ambos, lo tenéis automatizado. Jaime, ¿cómo lleváis esto con 1.3 billions? En fin, ¿nos puedes contar? 100 billion americano, 105 Sí, está claro. 1.3. Pues mira, también es un reto para nosotros. O sea, nosotros el año pasado, hace 18 meses, fue cuando lanzamos nuestro plan de inversión sostenible, ¿no? que lo que implicaba era cómo nos íbamos a organizar internamente para, bueno, pues para lo mismo que vosotros, pero en la perspectiva de mercados públicos también y mercados privados, ¿no? Entonces, quiere decir que todo esto nos pilla a todos haciendo el camino, ¿no? Y hay muchos retos. En el mundo público, o sea, de mercados públicos, pues bueno, pues cuentas con alguien que te ayude, con reporting de terceros, etcétera, o sea, con información de terceros que contratas, etcétera. Y nosotros hemos tendido a tener nuestro criterio para construir nuestro rating interno. O sea, nosotros vamos por el camino de hacer un rating interno en cada una de las inversiones que entran en las carteras, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en el caso de mercados privados, en capital riesgo, en private debt o en infraestructuras, en real estate, vosotros sabéis que en BVA utilizamos una unidad del grupo que es Quality Funds, que son los que, digamos, hacen el análisis y el due diligence operativo, legal, etcétera, de todas las inversiones en las que hacemos, ¿no? Entonces, ellos han desarrollado una metodología para asignar un rating a cada uno de los vehículos privados, en este caso, en los que invirtamos, ¿no? Y básicamente se miden 4 cosas. Se mide el grado de participación, por decirlo así, en el UNPRI o en asociaciones o en instituciones, digamos, que promuevan la inversión sostenible. Eso es uno de los criterios. El segundo criterio es las políticas de exclusión. Por ejemplo, a mí se me ocurre que eso es una cosa fácil dentro del mundo vuestro, dentro de entendiendo tu problemática. Una tercera es la filosofía y la integración de esa filosofía en tu manera de invertir. Eso también pues, es entender, ¿no? Oye, para mí, ¿cómo de importante es cuando analizo una inversión temas sostenibles? Bueno, para alguien puede ser más importante para otro. No es lo mismo, obviamente, para una infraestructura que para una empresa de venture capital. Pero bueno, hay que entender cómo el GP hace eso. Y el cuarto criterio, precisamente, es la transparencia. Es decir, tú puedes tener una filosofía, puedes tener una política de exclusión básica que encaje con lo que nosotros necesitamos y puedes participar en varias asociaciones sostenibles, pero si no eres transparente tienes una nota negativa y pesa mucho. Entonces, todo esto que estamos hablando aquí tiene repercusión desde ya en cómo nosotros invertimos, ¿no? Creo que queda mucho camino por recorrer, lo se ha comentado en la ponencia anterior. Tenemos a nivel europeo la taxonomía verde, la taxonomía social, la directiva del reporting no financiero y todo eso pues, nos va a ayudar mucho, aunque por ejemplo eso es obligatorio solamente para compañías grandes, la directiva de reporting no financiero. Bueno, pues las compañías pequeñas pues, se lo podrían saltar, ¿no? Pero en cualquier caso creo que todo eso son indicaciones de por dónde van las cosas que tendremos que ir monitorizando en los próximos trimestres y estamos andando el camino, ¿no? Lo que está claro es que es un camino que no va a parar, ¿no? O sea, vamos a más y yo lo que pediría desde el lado de los LPs es que entiendo que cuando un GP empieza a hacer esto, pues lo primero que hace es explicar sus políticas, procedimientos, los compromisos que va a adquirir, de cómo se va a organizar internamente para asumir esos retos sostenibles, pero yo creo que eso ya empieza a quedarse un poco anticuado, ¿no? O sea, eso como que ya tiene que estar. Y lo que vamos a demandar y por dónde van a ir las cosas, creo, es por dar un paso más y buscar métricas concretas. Es decir, que tú me digas de todas las compañías de tu portfolio, pues cuántos casos de corrupción ha habido, cuántos casos de soborno, cuántos empleados han muerto en accidentes. No sé, métricas concretas de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno y que eso a mí me sirve a su vez para irlas sumando las tuyas, las del otro, etcétera, y hacer mi propio indicador de todas esas cosas. Eso, como decíamos antes, es un problema de hoy porque no hay un estándar, pero lo tenemos que hacer. Entonces, ese es el siguiente paso. Está claro, estamos en eso, lo estáis haciendo muy bien también vosotros. No he dicho que Jaime además es CFA, además de otras muchas cosas, y haber estado en otros bancos antes, ¿no? Ir preparando, María Jesús, Ángela, Antonio, Juan Luis, las preguntas porque ya esta es la última y luego os doy paso a vosotros si tenéis que preguntar algo que si no, no hay vino, me ha dicho Juan. Tú lo has dicho, está muy bien informarse, formarse, lo mejor quizás es tener una opinión propia, ¿no? Ya un rating interno. Y además de eso, no puedes hablar de ESG, sostenibilidad, impacto, si no lo puedes controlar, si no lo puedes medir, si no tienes KPIs. ¿Cómo lleváis esto en vuestras casas? En Ascri, poco a poco tratamos de seguiros, ya tenemos 3 mujeres en la junta de 12, poco a poco, vamos, estamos ahí. ¿Cómo lo lleváis en Portobelo? Pues
volvemos un poco a lo que yo creo que se ha comentado. Me da rabia repetirme, pero el problema fundamental es el reto de que no hay un estándar claro que nos permita establecer una forma fácil de comparar, ni siquiera entre nosotras, aunque se considere que es más fácil en un GP de nuestras características por el tamaño de las compañías. Cada compañía tiene su forma de medir las cosas. Y el mismo reto que os encontráis vosotros con los distintos GPs me lo encuentro yo con mis distintas participadas. Cada uno me reporta la información de una manera que no necesariamente es homogénea. Entonces, ahora mismo el reto es establecer unos KPIs que puedan ser lo suficientemente claros y sencillos que nos permitan hacer una comparabilidad a través de las carteras de los fondos. Y yo creo, bueno, se dice Ana que igual con un poco de suerte la Unión Europea nos plantea una uniformidad de criterios a corto plazo, pues sería muy beneficioso porque ahora mismo es complicado. Tienes mucha razón. Sabéis que tenemos, uno de los temas es los premios anuales ASCRI y uno de ellos es precisamente la gestora que mejor políticas de ESG aplica a una participada en concreto y el jurado, que es independiente y sabio, por supuesto, no siempre lo tiene fácil, ¿no? Incluso a veces hasta se nos queja, ¿no? Pero bueno, tienes mucha razón. Don Eduard, en Inverready, ¿cómo lo hacéis un poco? Aquí el problema es el que comentaba un poco. Sobornos, huellas de carbono, no sé. O sea, como hay tantas cosas que engloba el tema de y nosotros, por ejemplo, también tenemos participadas que son biotech, unas de ventas, de tecnología, otra de tiendas físicas. Entonces, yo creo el principal problema que le veo dentro es establecer unos KPIs los más homogéneos, y quizá por sectores, porque al final, o sea, no es lo mismo en empresas de bio o infraestructuras que empresas de... Entonces, un poquito es el tema o sea, sería ideal esto que se definieran 3 o 4 indicadores que fueran importantes para todo y luego un poco especificidad. Entonces, también dentro de Inverready, pues bueno, estamos esto, ahora CNMV nos comentó en marzo que, bueno, que teníamos que empezar a ser sostenibles, entonces estamos un poco en esta definición de la política, somos PRI, entonces, pero bueno, estamos dándole pasos, pero nos queda mucho. Pero bueno, vemos lo que decía también. Es un camino de no retorno. O sea, esto que se está pidiendo ahora no es una moda que se va a tener. O sea, vemos 100% claro que no es una moda del 2021 y en 2023 va a desaparecer. No. O sea, en 2021 te avisan y en 2023, lo que decía, pues la rentabilidad es importante y todo el mundo mira, pero te mirarán otras cosas, que también la creación de valor, pues, o sea, que no contamines, que no haya, en tus empresas no haya sobornos, no haya problemas. Entonces, un poco, bueno, vemos esto que cada vez es más complicado también, porque hay más demanda de más cosas que nos tenemos que adaptar a los LPs. O sea, bueno, poco a poco estamos para ayudaros. En ASCRI también sabéis que somos del PRI, estamos animando a muchas participadas, gestoras, asociados a que también lo sean. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana de que se es exitoso cuando se contribuye, no se contribuye porque se es exitoso. En BBVA eso también lo tenéis muy interiorizado. Yo creo que es una filosofía de vida. Tenéis vuestra fundación, has dicho cómo controlas esto. ¿Cuál es un poco tu visión de todo esto en un entorno cambiante en el que estamos saliendo ya de esta pesadilla? Estamos vacunados, vamos a crecer por encima del 6%, volvemos a los valores. ¿Cómo lo veis todo esto, amigo Jaime? ¿Cómo salimos de todo esto? No, ya estamos saliendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves un poco? Y cómo lo ves desde tu casa, ¿no? Desde internamente. Bueno, pues afortunadamente creo que volvemos a la normalidad, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, en este caso todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad ha tenido un impulso adicional en estos últimos 18 meses, ¿no? Y si cabe, pues una de las consecuencias de todo esto es que esto va a ir más rápido de lo que iba a ir antes, ¿no? Y eso, pues, estamos hablando, hay que tener en cuenta. Yo, por ayudaros un poco en estas dudas, ¿no?, de cómo hacer las cosas, yo creo que el concepto de materialidad es muy relevante, ¿no? O sea, tiene que ser material. O sea, no se trata de
coger KPIs por cogerlos. A lo mejor el KPI X tiene sentido en una industria y no tiene ningún sentido en otra, ¿no? Claro. Probablemente por sectores tiene mucha lógica el intentar homogeneizar. Entonces tiene que ser algo material, tiene que ser algo que marque. Entonces, en estas primeras fases, por ejemplo, que estáis vosotros, ¿no? de ver cómo lo hacéis, pues obviamente no se te puede exigir de un día para otro que lo tengas todo fetén, ¿no? Yo creo que por nuestro lado nosotros mismos también estamos haciendo esa evolución. Yo creo que ahí va a haber cierto grado de... bueno, pues no va a ser exigente de un día para otro, pero sí que se va a ser exigente, ¿no? Pero con unos plazos. Y yo lo que haría es pues centraros en lo más importante. O sea, probablemente el cambio climático es de las cosas más importantes para nosotros, porque a su vez a nosotros nos lo piden. O sea, aquí cada uno tiene sus valores, ¿no? O sea, para mí puede ser muy importante el cambio climático o menos importante. Pero para mis partícipes lo es. También para mis partícipes, que suelen ser planes de empleo, es muy importante la parte social, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me van a pedir. Entonces, eso es lo que yo os voy a pedir. Entonces, pues si a la hora de elegir dónde ponéis los esfuerzos, pues yo intentaría... Bueno, esto soy desde mi perspectiva, tendréis otros GPs que tendrán, otros LPs, perdón, que tendrán otros intereses, pero a lo mejor esos piden menos, probablemente, porque donde viene la presión regulatoria, donde viene la exigencia de nuestros stakeholders es principalmente en el cambio climático y en aspectos sociales. Entonces, quizá esa sea la manera de empezar, sí. Completamente de acuerdo. Sabéis que en ASCRI hemos hecho lo mismo. Muchos de vosotros nos habéis ayudado a elaborar un plan a 2 años, 22, ASCRI 22, Juan, me acuerdo, y otros muchos, Juan Luis, etcétera, donde nos centramos un poco en eso, ¿no? Oye, volvamos, propósito, misión, visión, valores, código ético, desarrollemos. ODS sí, pero centrémonos en 5. Cambio climático, por supuesto, es uno de ellos. Programa social también, vamos a desarrollarlo juntos. Bueno, estamos en eso y estamos en el mismo barco, ¿no? Yo creo que eso que has tocado, los ODS, es interesante. Es decir, el otro día veía una encuesta y decía que a nivel global, solo el 26%, me parece, de los GPs reportan de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No digo que ese tenga que ser el estándar, pero yo creo que ese 26 en 3 años es tirando a 100. Debería ser. Porque es, ya que digo, es concretar lo que estáis haciendo en cosas, ¿no? Ya sea con el estándar ODS o con otro, pero eso es a donde vamos a ir. Completamente de acuerdo. Los amigos de EY que son amarillos ya me han sacado tarjeta amarilla, o sea que para que no se caliente el vino, una pregunta o dos del público. María Jesús, Juan Luis, esas que tenéis preparadas, que habíamos hablado. Antonio, María. ¿Lo tienen todo claro? ¿Lo saben todo? 1, 2 y 3. Don Antonio, bueno, mi querido secretario general, fundador de ASCRI, ahí hace más de 40 años en la ancha de Príncipe Vergara, a jugar. Para, José, para. Hoy una pregunta. Vivimos en un mundo en el que hay una auténtica obsesión por la información, el reporting, la transparencia, etcétera. Pero mirando a la otra cara de la moneda, hay suficiente preocupación a la hora de ser muy selectivos con la información que se facilita, no ya la calidad, sino en cuanto a qué información se da. Ya sabéis el dicho de que si quieres desinformar a alguien, dale mucha información, ¿eh? Entonces, creo que al mismo tiempo que se está haciendo este esfuerzo, quizás en lo que es la selección de la información hay que ser especialmente cuidadoso. ¿Se está en ello o no? A ver, bueno, yo te doy mi opinión. Voluntario. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, si os habéis fijado, he dicho que consejos para el reporting, uno de ellos era la sencillez. Porque estamos de acuerdo en lo que dices. Es decir, si te mandan un informe así y tienes que leerte 18, pues no te enteras de nada, ¿no? Entonces, tiene que ser al punto, ¿no? Tiene que ser que busque, que sea conciso, pero que toque los temas importantes. Porque a su vez luego eso tú lo vas a tener que agregar en nuestro caso, vamos, o vosotros en el caso de las compañías. Entonces, totalmente de acuerdo, no vale mucho dato, tiene que ser el relevante
Y para eso, de nuevo, iniciativas como la guía que ha hecho ASI con EY pues van en esa dirección, ¿no? En centrarse en lo que es importante. Muchísimas gracias, amigos, familia EY, queridos socios. Hasta siempre.